Esta es la retroalimentación del taller número 4 que han entregado ayer. Bien, la primera actividad decía, el gerente de recursos humanos de una gran empresa de seguros prepara un nuevo proceso de selección de personal dado el gran crecimiento de sus ventas. Entonces, para ello ha elaborado un test que aplicó con éxito el año anterior para puntuar los aspectos más relevantes de los postulantes en función de las necesidades de la empresa. Allí indican todas las variables que valoraron y los psicólogos lo hacían con una escala de 1 a 10. ¿Sí? Ahora, lamentablemente dice eran demasiadas las variables y se centró en dos aspectos, que era el entusiasmo para trabajar en grupo o en equipo y el arte de vender. La experiencia, tan gris esto, que en el fondo es lo importante, la experiencia del gerente dice que aquellos que desean trabajar fuera de Temuco suelen tener evaluaciones más altas en el arte de vender y los que prefieren trabajar en Temuco registran evaluaciones más altas en el trabajo en equipo. Esa es la experiencia que él ha tenido antes. Entonces, ambas características fueron medidas en 11 postulantes del grupo que postula a trabajar fuera de Temuco y 10 a los que postulan para trabajar dentro. Aquí estaba el resumen y nos pedían, lo primero, indicar las variables involucradas en el análisis y su naturaleza. Claramente las variables eran el trabajo en grupo o el trabajo en equipo y el arte de vender, ¿cierto? Que estaban valoradas en una escala de notas de 1 a 10, por lo tanto serían la escala de notas, ¿cierto? O las valoraciones serían cuantitativas continuas, ¿sí? Luego teníamos el grupo al que pertenecía, si era de fuera de Temuco o de dentro de Temuco, que sería cualitativa nominal, y el lugar donde querrían trabajar, que sería fuera, no miento, las variables, perdón, que serían las variables medidas en los individuos, el trabajo en equipo y el arte de vender, que serían cualitativas nominales también. Luego decía, suponiendo normalidad en las evaluaciones de ambos grupos y dispersiones similares, confirma si efectivamente la experiencia del gerente se repetirá este año con una significación del 5%. Entonces, para confirmar la experiencia, en gris ya lo teníamos. Él dice, por un lado, que los que suelen trabajar fuera tienen mayores evaluaciones en el arte de vender y los que suelen trabajar dentro tienen evaluaciones más altas en el trabajo en equipo. Entonces eso es lo que tendremos que confirmar. Por lo tanto, para poder hacerlo necesariamente vamos a tener que aplicar contraste. Entonces el primer contraste referido al arte de vender sería, ¿cierto?, lo que decía el gerente, que en promedio de las valoraciones en el arte de vender son mayores en aquellos que quieren trabajar fuera que dentro, ¿sí? Por lo tanto sería un contraste unilateral derecho, ¿sí? Definiendo el alfa de 0,05, ya sabemos, ¿cierto? Las varianzas poblacionales o desviaciones poblacionales son desconocidas, por lo tanto la distribución involucrada para detectar la región de rechazo y aceptación será una t de student. De la información muestral obtenemos las medias y desviaciones para cada grupo, ¿cierto? Con cualquiera de las vías, a través del programa, a través de la calculadora, un poco lo mismo. Y a partir de allí conseguíamos la discrepancia. Como ya sabemos, la fórmula a utilizar perdón, sería la fórmula para diferencia de medias con varianzas desconocidas, ¿cierto? Que sería esta. Y por lo tanto ejecutamos el proceso, ¿no?, de cálculo, la diferencia de medias muestrales menos la diferencia bajo H0, que sería 0. Y aquí tenemos N1 más N2, que serían 11 más 10, 21. Luego, entre paréntesis, tenemos N1 menos 1 por su varianza, N1 menos 1 por su varianza, y dividido N1 más N2 menos 2, que es 19, por N1 y por N2. Entonces, si resolvemos todo eso, la discrepancia nos da 12,77. Y con eso debemos tomar la decisión. Entonces, en este caso, el contraste era unilateral derecho, ¿cierto? Por lo tanto, alfa tendría que quedar al lado derecho. Y ya saben, debemos juntarlos porque el contraste era unilateral.
Y por lo tanto aquí tenemos el punto crítico que va a delimitar la región de rechazo y la región de aceptación. Entonces, para tomar la decisión, la discrepancia cae ¿en qué región? Claramente en la región de rechazo, por lo tanto hay suficiente evidencia para rechazar H0, ¿cierto? Y confirmar que efectivamente el promedio de las valoraciones de la gente fuera, que quiere trabajar fuera de Temuco, son mayores que las de dentro de Temuco en relación al arte de vender. Bien, pero esa era una de las dos variables y tenemos que verlo ahora también para el trabajo en equipo. Mismo procedimiento, el contraste ahora claramente es al revés, porque la gente que trabajaba, que quiere trabajar dentro de Temuco, es la que puntúa más en trabajo en equipo, por lo tanto sería un contraste unilateral izquierdo. Para ello entonces, alfa sigue siendo 5%, desviaciones o varianzas poblacionales desconocidas, por lo tanto la distribución sigue siendo una t-descriptor. De la muestra obtenemos medias y desviaciones y reemplazamos en la discrepancia. La fórmula es la misma, pero claro, los valores son distintos. Esto nos va a llevar, si reemplazamos aquí, ¿cierto?, la diferencia de medias del primer grupo menos el segundo y la desviación conjunta nos da una discrepancia de menos 9,479. Con todo ello, vamos a tomar la decisión. Recuerden ahora el contraste es unilateral izquierdo, por lo tanto la región de rechazo estará a la izquierda. Y el punto crítico será ahora menos 1,729. Por lo tanto, como la discrepancia cae claramente en la región de rechazo, significa que hay suficiente evidencia para rechazar H0, ¿cierto? Y por lo tanto confirmar que respecto a la variable trabajo en equipo, el gerente también tiene la razón. Es decir, el promedio alcanzado por los postulantes que quieren trabajar dentro de Temuco son significativamente superiores en relación a los que quieren trabajar fuera. Por lo tanto, con esos dos elementos ya podemos dar una respuesta a la pregunta, que era si se repetirá la experiencia del año anterior. Claramente la respuesta es sí. Se va a repetir la experiencia porque ya lo hemos confirmado para ambas variables. Luego, la actividad 2 nos decía: una entidad gubernamental a cargo de la distribución de los recursos para proyectos sociales en la región ha repartido más de 200 millones de pesos en distintos proyectos. Llegado el final del año, realizan un análisis de lo ocurrido para detectar posibles errores en la distribución de los recursos y para ello nos entregan la base de datos, ¿cierto?, de los proyectos, donde encuentras distintas variables que en el fondo ahora las comentamos. Aquí lo tenemos. Entonces nos entregaban el monto que le entregaron al proyecto en millones de pesos, el puntaje que alcanzó entre 0 y 100 puntos, la zona a la que pertenecía, urbana, rural, y el tipo de proyecto. ¿De acuerdo? El tipo de proyecto lo podían ver claramente aquí en la descripción de las variables. Habían proyectos de deporte, desarrollo, emprendimiento y mujer. Con todo ello entonces, lo primero nos pedían identificar las variables y especificar su naturaleza. Entonces, volvamos a la vista de variables y tenemos proyectos el correlativo, por lo tanto sería si alguien lo quiere indicar, pero no está utilizado dentro del análisis, así es que no debería ser necesario, porque es como esta columna, ¿no? El monto claramente es una variable cuantitativa continua, al igual que el puntaje. La zona y el tipo de proyecto son variables cualitativas nominales, ¿verdad? Bien. En el apartado B nos pedía verificar si existen diferencias significativas en los recursos asignados según el tipo de proyecto, y aquí está la clave porque en el fondo
el análisis hay que hacerlo basándose en la comparación de los distintos tipos de proyectos, ya que se le acusa de parcialidad. Dice, aplica la metodología más adecuada para responder la inquietud del director y de encontrar diferencias indica el tipo de proyecto que recibe más recursos y el que recibe menos. Y todo con una significación del 5%. Por lo tanto, claramente para poder desarrollar, elaborar una respuesta, necesariamente como los tipos de proyectos son 4, la comparación tendremos que hacerla a través del análisis de varianza, ¿verdad? Porque hay más de 2 muestras. Por lo tanto, vamos a ejecutar la comparación de medias, el ANOVA de un factor y aquí tenemos la especificación. Como nos piden comparar los montos, en lista de variables dependientes pondremos el monto y en factor usaremos la variable que en este caso nos piden que cruce, ¿cierto?, el análisis de los montos, que era el tipo de proyecto. En post-hoc indicamos los contrastes, las comparaciones que vamos a hacer posterior a si es que encontramos diferencias significativas, que sería Bonferroni si asumimos varianzas iguales y Dunet en el caso que sean distintas. La significación sigue siendo del 5%. Y en opciones deberemos pedir la prueba de homogeneidad de varianzas y descriptivos en el caso que nos pidieran hacer una breve descripción. Con ello entonces damos a aceptar y tenemos los resultados. Por lo tanto, lo primero que habrá que hacer es definir las hipótesis, ¿cierto? En este caso, H0 en el ANOVA sería que todas las medias son iguales, es decir, media 1, mu1 igual a mu2, mu3 y mu4, y en H1 que hay al menos una distinta, y como el p-valor es igual a 0, al ser inferior al 5%, rechazamos H0 y confirmamos que hay diferencias significativas en los montos asignados a los distintos proyectos. Ahora, para poder verificar cuáles son los distintos, estamos obligados a realizar primero el análisis de varianza, ¿cierto?, para ver si las varianzas son iguales o distintas y decidir entonces el uso de o Bonferroni o Dunet. El contraste de homogeneidad de varianzas, y ustedes deberían haberlo especificado allí en el taller, H0 sería que las varianzas son iguales y en H1 que hay al menos una distinta. Por lo tanto, el p-valor al hacer el análisis, ¿cierto?, al ser inferior al alfa con el que estamos trabajando, que era del 5%, nos obliga a rechazar H0, es decir, no hay evidencia en la muestra que hay evidencia en la muestra para rechazar H0 y por lo tanto confirmamos que las varianzas son distintas. Es decir, hay al menos una varianza que tiene una diferencia significativa con las demás. Insisto, al menos una. Por lo tanto, claramente, cuando vamos a buscar las comparaciones múltiples, tendremos que usar Dunet y no Bonferroni. Por lo tanto, vamos a hacer las comparaciones de los distintos proyectos. Entonces, si hacemos la comparación de diferencia de medias, recuerden que estas comparaciones son a través de los intervalos de confianza. Entonces, deporte con desarrollo. Entonces, deporte con desarrollo tienen un intervalo negativo positivo, ¿cierto? Por lo tanto, son similares. Es decir, no hay diferencias significativas entre los promedios de los montos asignados a los proyectos de deporte y desarrollo. Deporte y emprendimiento nos da en un rango positivo, ¿cierto? Por lo tanto, deportes tendría una media significativamente superior a los proyectos de emprendimiento, dado que está en un rango positivo. ¿De acuerdo? Luego, si comparamos deporte con los proyectos asociados a mujer, nos da en un rango negativo. Por lo tanto, necesariamente los proyectos de mujer tienen un promedio mayor al estar en un rango negativo.
Entonces nos faltaría comparar los proyectos de desarrollo con emprendimiento. Entonces, si comparamos desarrollo con emprendimiento, nos da en un rango positivo, por lo tanto los proyectos de desarrollo reciben un mayor monto que los proyectos de emprendimiento, y si comparamos desarrollo con los de mujer, al dar en un rango negativo, ¿cierto? Desarrollo con mujer, al dar en un rango negativo, entonces la media de los proyectos asociados a mujer tiene una media significativamente mayor. Y por último, nos quedaría comparar los proyectos de emprendimiento con mujer. ¿De acuerdo? Al analizar esta diferencia nos da en un rango negativo, por lo tanto, el proyecto de mujer recibe promedios significativamente mayores en montos ciertos asignados que los proyectos de emprendimiento. Perdón. Entonces, con todas esas especificaciones, nosotros ya podríamos ir a indicar cuál de ellos es el que tiene el mayor puntaje y cuál es el que tiene el menor puntaje. ¿De acuerdo? Entonces, dijimos desarrollo, deportes y desarrollo son muy parecidos, ¿cierto? Y por lo tanto no presentan diferencias significativas. Pero, ¿quién tiene mayor monto asignado? El proyecto de mujer tiene más que deporte, ¿cierto? Es mayor que los proyectos de deporte, es mayor en los proyectos de desarrollo y además es mayor que los proyectos de emprendimiento. Por lo tanto, como desarrollo y deporte además son similares, mujer sería, los proyectos asociados a mujer serían aquellos que tienen la mayor asignación de montos, ¿sí? Y quien tiene la menor asignación, vamos a poner por aquí, la mayor asignación, y la menor asignación la hacen, si ustedes se fijan, desarrollo tiene menos que mujer, pero tiene más que emprendimiento, ¿sí? Y emprendimiento tiene menos que deporte. Por lo tanto, emprendimiento tiene menos que deporte y menos que desarrollo. Entonces, emprendimiento tiene menos que deporte y menos que desarrollo. Y como mujer tiene más que emprendimiento, por lo tanto emprendimiento también tiene menos que los proyectos de mujer. Por lo tanto, el que tiene menos asignación de recursos son los proyectos de emprendimiento. Con eso entonces damos por terminado el ejercicio y ese era el taller.